La familia Caldwell de Hollow Creek, Kentucky, siempre había mantenido su privacidad. Ubicada en lo profundo de las estribaciones de los Apalaches, su extensa casa de campo se encontraba al final de un sinuoso camino de tierra, casi completamente oculta por antiguos robles que parecían montar guardia como centinelas silenciosos. Los lugareños rara vez se aventuraban allí, y aquellos que lo hacían hablaban en voz baja sobre los extraños sucesos en la propiedad de los Caldwell. En el verano de 1947, un joven periodista llamado Thomas Reed llegó a Hollow Creek. Recién graduado de la universidad y ansioso por hacerse un nombre en el Louisville Courier Journal, Thomas había escuchado rumores sobre la familia Caldwell mientras cubría una historia sobre disputas mineras en el este de Kentucky. Se hablaba de una familia que no había envejecido en décadas, de niños que permanecían niños durante demasiado tiempo, de un patriarca que debería haber muerto hace mucho, pero que aún trabajaba sus campos con el vigor de un hombre mucho más joven. La mayoría descartaba estas historias como supersticiones de montaña, el tipo de folclore que florecía en comunidades aisladas. Pero Thomas Reed era diferente. Veía una historia, tal vez la historia que lanzaría su carrera. El reloj del salpicadero del Ford Coupe de 1939 de Thomas marcaba las 4:17 p.m., mientras se adentraba en el camino de tierra que llevaba a la granja de los Caldwell. El sol de la tarde se filtraba a través del denso dosel de árboles, proyectando sombras moteadas en el parabrisas. La radio se desvanecía en estática a medida que se adentraba en el valle. La suave voz de Perry Como, desapareciendo por completo bajo el crepitar de la interferencia. Thomas apagó la radio y bajó la ventanilla. El calor del verano era opresivo, el aire cargado de humedad y el aroma de la madre selva. Las cigarras zumbaban en los árboles, su ritmo constante era el único sonido, aparte del crujir de los neumáticos sobre la grava y el ocasional tintineo del equipo fotográfico que se movía en el asiento del copiloto. Cuando el camino giró bruscamente a la derecha, la casa de los Caldwell apareció a la vista. Thomas redujo la velocidad del coche, observando la escena ante él. La estructura de 2 pisos estaba bien mantenida, pero claramente antigua, con la pintura blanca amarilleada por el paso del tiempo. Un amplio porche envolvía la fachada, completo con mecedoras y plantas colgantes. El humo salía perezosamente de una chimenea de piedra a pesar del calor del verano. Sin embargo, lo que captó la atención de Thomas fue la familia reunida en el porche. Desde la distancia parecían perfectamente normales. Un hombre y una mujer, tal vez en sus 40 años, y 3 niños de diferentes edades. El hombre era alto y de hombros anchos, vestido con un mono y una camisa blanca con las mangas remangadas. La mujer llevaba un vestido de estampado floral, con el cabello oscuro recogido en un moño sencillo. Los niños, 2 chicos y una niña, jugaban a algo que implicaba saltar entre los escalones del porche. Thomas estacionó su coche bajo un roble y recuperó su libreta y cámara del asiento del copiloto. Mientras se acercaba a la casa, la familia detuvo sus actividades y se volvió para observarlo, con expresiones indescifrables desde la distancia. El zumbido de las cigarras parecía intensificarse en el repentino silencio. «Buenas tardes», llamó Thomas, levantando una mano en saludo al llegar a la base de los escalones del porche. «Me llamo Thomas Reed, del Louisville Courier Journal». El hombre en el porche asintió lentamente, pero no habló. De cerca, Thomas pudo ver que era mayor de lo que inicialmente parecía, tal vez en sus últimos 50 en lugar de 40, con profundas arrugas alrededor de los ojos y cabello entrecano. Había algo extraño en esos ojos, pensó Thomas. Parecían contener un conocimiento mucho más allá de los años del hombre. «Espero poder hablar con usted, señor Caldwell», continuó Thomas, de repente inseguro. «Sobre su familia». «Joseph Caldwell», dijo el hombre finalmente, con una voz profunda y resonante.
¿Y qué exactamente quiere saber sobre mi familia, señor Reed? Thomas dudó. No podía simplemente soltar que había venido a investigar rumores de longevidad sobrenatural. Estoy escribiendo un artículo sobre familias agrícolas tradicionales en Kentucky, mintió con fluidez. Gente que ha mantenido las viejas costumbres a pesar de todos los cambios desde la guerra. Escuché que los Caldwell han trabajado esta tierra durante generaciones. La expresión de Joseph Caldwell permaneció impasible, pero la mujer, presumiblemente la señora Caldwell, dio un paso adelante. Era hermosa de una manera atemporal, con pómulos altos y ojos claros e inteligentes. No nos gusta mucho que nuestros asuntos aparezcan en los periódicos, dijo, con voz suave pero firme, especialmente cuando los reporteros llegan con historias ya medio escritas en sus cabezas. Thomas sintió un rubor subir por su cuello. Señora, le aseguro, ha oído cosas sobre nosotros, interrumpió ella. Por eso está aquí, no por un artículo sobre agricultura. Los niños habían dejado de jugar por completo ahora y estaban agrupados detrás de sus padres. El mayor, que parecía tener unos 12 años, miró a Thomas con una intensidad que lo incomodó. El chico menor y la niña, quizás de 8 y 6 años respectivamente, susurraban entre ellos con las manos ahuecadas. Joseph Caldwell suspiró pesadamente. Nar, le dijo a su esposa, quizás deberíamos escuchar al hombre. Se volvió hacia Thomas. Será mejor que entre, señor Reed. Parece que tenemos cosas de qué hablar. Thomas siguió a la familia al interior de la casa, la puerta mosquitera chirriando al cerrarse detrás de él. El interior era más fresco que afuera, pero aún cálido, con suelos de madera que brillaban bajo la luz de la tarde que se filtraba por las cortinas de encaje. Los muebles eran simples, pero bien hechos. Una gran mesa de comedor de roble con sillas a juego, un aparador cargado con vajilla azul y blanca, un reloj de pie que tic-tac solemnemente en la esquina. Nar Caldwell señaló a Thomas que se sentara en la mesa mientras ella se dirigía a la estufa, donde una tetera comenzaba a silbar. «¿Té, señor Reed?», preguntó, con un tono que dejaba claro que negarse sería descortés. «Sí, señora. Gracias». Thomas colocó su libreta en la mesa, pero dejó la correa de la cámara alrededor de su cuello. Notó que los niños se mantenían en la puerta, observándolo con curiosidad no disimulada. «¿Y quiénes son ustedes tres?», preguntó, intentando romper la tensión. El chico mayor dio un paso adelante, con los hombros cuadrados. «Soy Samuel», dijo. «Este es mi hermano James y mi hermana Margaret». Los niños más pequeños asintieron en reconocimiento, pero permanecieron en silencio. Joseph Caldwell tomó asiento frente a Thomas, cruzando sus manos curtidas sobre la mesa. «Ahora, señor Reed, ¿por qué no nos dice qué ha oído sobre nuestra familia que lo trajo hasta Hollow Creek?» Thomas se aclaró la garganta. «Bueno, señor, hay rumores en el pueblo sobre los Caldwell. Dicen que han estado aquí más tiempo del que nadie puede recordar, pero nunca parecen cambiar». Nar colocó una taza de té frente a Thomas, la porcelana tintineando suavemente contra el platillo. «¿Azúcar?», preguntó. «No, gracias, señora». Thomas dio un sorbo. El té estaba ardiendo y amargo. Dicen que los niños han sido niños durante, bueno, más tiempo del que es natural. Samuel dejó escapar un sonido que podría haber sido una risa contenida. Su padre le lanzó una mirada de advertencia. «La gente habla», dijo Joseph simplemente. «Especialmente en pueblos pequeños donde hay poco más que hacer». «Entonces, no hay verdad en ello», presionó Thomas. «Porque he hablado con personas que dicen que sus abuelos conocían a su familia y aseguran que usted se veía exactamente igual, entonces que ahora». Nar tomó asiento junto a su esposo, con una postura rígida. «Señor Reed, ¿puedo preguntarle en qué año nació?». La pregunta tomó a Thomas desprevenido. «1925», respondió. «Entonces tiene 22 años», dijo ella.
joven para estar persiguiendo cuentos de hadas por todo el estado. Con todo respeto, señora Caldwell, no estoy persiguiendo cuentos de hadas. Estoy investigando una historia inusual que podría ser de gran interés científico si hay algo de verdad en ella. Joseph y Eleanor intercambiaron una mirada que Thomas no pudo interpretar. El reloj de pie en la esquina resonaba ruidosamente en el silencio que siguió. «Y sí», dijo Joseph finalmente, «hubiera algo de verdad en lo que ha oído. ¿Qué haría con esa información, señor Reed?» Thomas se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «Escribiría sobre ello, por supuesto. Podría ser el descubrimiento médico del siglo. Piense en las implicaciones si lo que afecta a su familia pudiera estudiarse, entenderse». «¿Estudiarse?», interrumpió Eleanor, su voz de repente fría. «¿Como especímenes en un laboratorio?» «No, eso no es lo que...» «Es exactamente lo que quiere decir», afirmó ella. «Tendríamos a médicos y científicos invadiendo nuestro hogar, perturbando nuestras vidas, tratándonos como curiosidades en lugar de personas». Thomas sintió que sus instintos periodísticos se agudizaban. No lo estaban negando. «Entonces, ¿es cierto?», dijo en voz baja. «¿No envejecen?». La expresión de Joseph Caldwell permaneció impasible, pero algo brilló en sus ojos. ¿Resignación, tal vez, o un profundo cansancio? «Señor Reed, hemos vivido en paz aquí durante mucho tiempo. No hemos dañado a nadie. Todo lo que pedimos es que nos dejen en paz». «Pero esto podría beneficiar a toda la humanidad», argumentó Thomas. «Si los científicos pudieran entender por qué no envejecen». «Asumes que no sabemos por qué», dijo Joseph. Thomas lo miró momentáneamente sin palabras. «¿Ustedes saben qué lo causa?». En lugar de responder, Joseph se volvió hacia sus hijos. «Samuel, lleva a tu hermano y a tu hermana afuera. Vayan a revisar las gallinas». «Pero, pa», comenzó a protestar Samuel. «Ahora, hijo». Los niños salieron de mala gana, la puerta mosquitera cerrándose de un golpe detrás de ellos. Eleanor se levantó y se acercó a la ventana, observándolos cruzar el patio. «Señor Reed», dijo Joseph una vez que los niños estuvieron fuera del alcance del oído, «lo que estoy a punto de contarle no sale de esta habitación. ¿Entendido?». Thomas asintió con entusiasmo, alcanzando su libreta. «No», dijo Joseph con firmeza. «Sin notas, sin historia. Esto es solo para sus oídos y solo para que entienda por qué necesita dejarnos en paz». De mala gana, Thomas dejó su lápiz. «Está bien, señor Caldwell, estoy escuchando». Joseph respiró profundamente. «Mi padre, Jeremiah Caldwell, se estableció en esta tierra en 1817. Era médico, formado en Filadelfia, pero desilusionado con la vida en la ciudad. Vino aquí con mi madre buscando un nuevo comienzo, para ayudar a la gente de las montañas que tenía poco acceso a atención médica». «1817», interrumpió Thomas. «Pero eso lo haría...». «Nací en 1842», dijo Joseph con naturalidad. «Tengo 105 años, señor Reed». Thomas sintió un escalofrío a pesar del calor del verano. Si lo que Caldwell decía era cierto, y no tenía razones para pensar que el hombre mentía, estaba sentado frente a alguien que había vivido la guerra civil, que había sido adulto cuando Abraham Lincoln era presidente. «Mi padre era un buen médico», continuó Joseph, «pero también era un científico de corazón, siempre experimentando, siempre buscando formas de mejorar la vida humana. Se obsesionó con la idea de extender la vida, de conquistar la muerte misma». Hizo una pausa, su mirada distante. En 1857 creyó que había encontrado algo, una combinación de plantas y minerales locales que, procesados de cierta manera, creaban lo que él llamó el elixir. Eleanor volvió a la mesa, colocando una mano en el hombro de su esposo. «Joseph, ¿estás seguro de esto?». Él cubrió su mano con la suya. «Necesita entender, Eleanor. Es la única manera.
Ella asintió de mala gana y se sentó de nuevo. Mi padre probó el elixir en sí mismo primero, dijo Joseph. Cuando no mostró efectos negativos, se lo dio a mi madre, a mí y a mi hermana menor, Rebecca. No notamos nada inusual al principio, pero con el paso de los años quedó claro que algo había cambiado en nosotros. Para 1870, cuando debería haber mostrado signos de envejecimiento, todavía parecía un hombre de 28 años. Mi padre no parecía mayor de lo que era el día que tomó el elixir por primera vez. ¿Y no han envejecido desde entonces?, preguntó Thomas, luchando por aceptar lo que escuchaba. Envejecemos, corrigió Elanar, pero muy, muy lentamente. Tal vez un año por cada 15 o 20 que pasan. Elanar llegó a nosotros en 1889, explicó Joseph. Era la maestra del pueblo, nueva en la zona. Nos enamoramos y eventualmente confié en ella nuestro secreto. Ella eligió tomar el elixir también. ¿Y sus hijos?, preguntó Thomas. Joseph y Elanar intercambiaron otra mirada. Nacieron como niños normales, dijo Elanar con cuidado. Pero heredaron los efectos. Envejecen normalmente hasta los 12 años aproximadamente y luego se ralentiza drásticamente. Entonces, ¿qué edad tienen realmente? Thomas no pudo evitar preguntar. Samuel nació en 1901, dijo Joseph. Tiene 46 años. James tiene 72. ¿Y Margaret? Hizo una pausa, una sombra cruzando su rostro. Margaret es la menor. Nació en 1926. Es la única que parece cercana a su edad real. La mente de Thomas estaba llena de preguntas. ¿Pero cómo han mantenido este secreto durante tanto tiempo? Seguro que la gente notaría que no envejecen. Nos mudamos, explicó Elanar. Cada 20 años, más o menos, vendemos la propiedad, cambiamos nuestros nombres y nos trasladamos a otra área aislada. Luego, después de una generación, a veces regresamos. La memoria humana es corta, señor Reed. Pocas personas viven en el mismo lugar toda su vida hoy en día. Los que lo hacen a menudo están dispuestos a descartar lo que ven como imposible. Pero usted dijo que su padre descubrió esto en 1857, presionó Thomas. Eso fue hace 90 años. ¿Por qué no ha publicado sus hallazgos? ¿Por qué mantener en secreto algo tan monumental? La expresión de Joseph se ensombreció. Mi padre intentó compartir su descubrimiento una vez. En 1863, durante la Guerra Civil, se acercó al ejército de la Unión, creyendo que el elixir podría ayudar a salvar a soldados heridos. Fue ingenuo. No vieron un milagro médico. Vieron una ventaja militar. Confiscaron sus notas, lo detuvieron para interrogarlo, intentaron obligarlo a producir más elixir. ¿Qué pasó? Escapó, dijo Joseph simplemente. Regresó a casa y destruyó todos los registros escritos de su trabajo. Juró no compartir la fórmula nunca más y nos hizo prometer lo mismo. ¿Dónde está ahora?, preguntó Thomas. Su padre. Muerto, respondió Elanar antes de que Joseph pudiera hablar. Algunas cosas el elixir no puede prevenir. Las enfermedades aún nos afectan. Jeremiah Caldwell murió de tuberculosis en 1892. Thomas se recostó en su silla, abrumado por lo que escuchaba. Si era cierto, y a pesar de la naturaleza fantástica de la historia, estaba inclinado a creer a los Caldwell. Estaba sentado frente a la historia más grande del siglo, tal vez la historia más grande de todos los tiempos. Señor Reed, dijo Joseph, leyendo sus pensamientos, me dio su palabra de que esta conversación permanecería privada. Pero, señor Caldwell, seguramente ve el beneficio potencial para la humanidad. Si los médicos pudieran estudiar su condición, replicar el elixir. No, el tono de Joseph fue definitivo. He visto lo que los hombres hacen con el poder, señor Reed. Viví la guerra civil. Vi las trincheras de Francia en la Gran Guerra. Vi cómo el hombre dividió el átomo y desató el infierno en la tierra en Japón hace apenas 2 años. Imagina lo que harían con el poder de extender la vida indefinidamente. No todos lo usarían mal,
argumentó Thomas. Piense en las enfermedades que podrían curarse, el sufrimiento que podría prevenirse. Y piensa en el sufrimiento que podría causarse, contraatacó Elanar. Un mundo donde solo los ricos y poderosos viven durante siglos, mientras los demás envejecen y mueren como la naturaleza lo dispuso. Un mundo de creciente desigualdad, de recursos agotados más allá de su capacidad por poblaciones que nunca disminuyen. Thomas no tuvo una respuesta inmediata para eso. Las implicaciones éticas eran, de hecho, abrumadoras. «Hay más», dijo Joseph en voz baja. «El elixir tiene un precio. Puede que no envejezcamos, pero aún sentimos el paso del tiempo. ¿Tienes idea de cómo es ver a todos los que conoces envejecer y morir generación tras generación? ¿Formar amistades sabiendo que son fugaces desde tu perspectiva? ¿Vivir con el constante temor de ser descubierto? Es una existencia solitaria, señor Reed», añadió Elanar suavemente. «Una que no desearía para otros». El sonido de las risas de los niños se filtró por la ventana abierta. Los niños Caldwell regresaban de sus tareas. Excepto que no eran niños, se recordó Thomas. Samuel era mayor que él. James tenía edad suficiente para ser su abuelo. Solo Margaret era realmente una niña. «¿Qué les pasa a ellos?», preguntó Thomas. «Sus hijos vivirán así para siempre, mudándose de lugar en lugar, viendo el mundo cambiar a su alrededor mientras permanecen iguales». «Se tienen el uno al otro», dijo Joseph, aunque un atisbo de duda se coló en su voz. «Y nos tienen a nosotros. No es la vida que hubiéramos elegido para ellos, pero es la única que podemos darles ahora». Thomas miró su libreta intacta, la cámara colgando de su cuello. La historia de su vida estaba justo frente a él. Prueba de una casi inmortalidad, un milagro médico escondido en las colinas de Kentucky. Su editor lo ascendería en el acto. Su nombre sería conocido en todo el país, y los Caldwell serían acosados implacablemente por el resto de sus vidas anormalmente largas. «Señor Caldwell», dijo Thomas lentamente, «entiendo sus preocupaciones, pero esto no es algo de lo que pueda simplemente alejarme. Las implicaciones son demasiado significativas». La expresión de Joseph se endureció. «Pensé que diría eso». Sacó un pequeño frasco de color ámbar de su bolsillo. «¿Sabe qué es esto, señor Reed?» Thomas miró el frasco. «El elixir». Joseph asintió. «Una de las últimas dosis que mi padre hizo. La he guardado todos estos años, aunque nunca he tenido la tentación de dársela a nadie más». Colocó el frasco en la mesa entre ellos. «Tómelo». «¿Qué?». Thomas parpadeó confundido. «Tómelo», repitió Joseph. «Si realmente cree que el mundo debería tener este conocimiento, entonces debería estar dispuesto a vivir con las consecuencias usted mismo. Tome el elixir. Experimente lo que nosotros hemos experimentado. Luego decida si la humanidad está lista para tal regalo». Thomas miró del frasco al rostro de Joseph, buscando señales de engaño. «¿Cómo sé qué hay ahí dentro? Podría ser cualquier cosa». Elanar suspiró. «¿Por qué lo envenenaríamos, señor Reed? Si quisiéramos hacerle daño, nunca lo habríamos invitado a nuestra casa, ni le habríamos contado nuestra historia. Entonces, ¿por qué ofrecérmelo?» «Porque necesita entender», dijo Joseph con seriedad. «No solo intelectualmente, sino visceralmente. Las palabras no pueden transmitir lo que significa vivir como nosotros. Debe experimentarlo usted mismo». Tomás miró el frasco, su contenido capturando la luz de la tarde. El líquido dentro era espeso y oscuro, casi como melaza. La tentación era innegable. No envejecer nunca, vivir potencialmente durante siglos. «¿Y si lo tomo?», dijo lentamente. «Y aún decido escribir la historia». «Entonces al menos habrá tomado una decisión informada», respondió Joseph. «Y tendrá que vivir con el caos que siga. No por una vida humana normal, sino potencialmente durante siglos».
La puerta mosquitera chirrió al abrirse y los niños Caldwell volvieron a la cocina. Se quedaron en silencio al ver el frasco en la mesa. «Pa», dijo Samuel, su voz aguda con preocupación. «Está bien, hijo», le aseguró Joseph. «El señor Reed y yo solo estamos teniendo una discusión sobre elecciones y consecuencias». La mirada de Samuel se trasladó a Thomas, sus ojos entrecerrándose con sospecha. A pesar de su apariencia juvenil, había algo antiguo en esa mirada, algo que había visto mucho más de lo que un chico de 12 años debería haber visto. Thomas tomó el frasco, rodándolo entre sus dedos. El vidrio estaba cálido al tacto, como si el líquido dentro generara su propio calor. «Si tomo esto», dijo, «¿cuán pronto notaría los efectos?» «La prevención del envejecimiento es gradual», explicó Joseph. «No notarías nada inmediatamente, pero el otro efecto es instantáneo». «¿Qué otro efecto?» «Claridad», dijo Eleanor. «Una percepción intensificada del paso del tiempo. Mi suegro lo llamó la visión larga, la capacidad de ver más allá del momento inmediato, de percibir el amplio alcance de la historia». Sonaba casi místico, pero Thomas estaba demasiado cautivado por la posibilidad para descartarlo. ¿Y no hay efectos secundarios? ¿Ningún inconveniente además del costo emocional que mencionaron? «Todavía podemos morir», dijo Joseph sin rodeos. «Enfermedades, lesiones, nos afectan como a cualquier otro. El elixir preserva la juventud, no otorga invulnerabilidad». Thomas destapó el frasco, un leve aroma a hierbas y algo metálico llegando a sus fosas nasales. Había llegado a Hollow Creek buscando una historia y encontró algo mucho más profundo, un dilema moral disfrazado de milagro. Si tomaba el elixir, se ataría al secreto más eficazmente que cualquier promesa. Si lo rechazaba, estaría alejándose de la historia de su vida. «Necesito pensar», dijo, volviendo a tapar el frasco y guardándolo en su bolsillo. «No es una decisión para tomar a la ligera». Joseph asintió. «Una elección sabia, señor Reed. Pocos en su posición dudarían». «Se quedará a cenar», dijo Eleanor. No era una pregunta. «Está casi lista y ha venido de lejos». Thomas miró su reloj, sorprendido al ver que ya eran pasadas las 6:00. La conversación había durado más de lo que pensaba. «Gracias, señora Caldwell. Es muy amable». La comida que siguió fue surrealista en su normalidad. Eleanor sirvió pollo frito, puré de papas, judías verdes y pan de maíz. Una cena típica de Kentucky. Los niños, a pesar de sus edades reales, se comportaban como los niños que parecían ser, discutiendo por el último pedazo de pollo y pidiendo permiso para salir a jugar antes de que oscureciera. Joseph hablaba de la granja, del cultivo de tabaco y del precio del pienso, como si fuera cualquier otro granjero en lugar de un hombre de un siglo de edad que había presenciado la transformación de América de una sociedad agrícola a una superpotencia industrial. «¿Volverá, señor Reed?», preguntó Margaret, su voz pequeña pero clara. Thomas le sonrió, preguntándose cómo se sentiría ser una mujer de 21 años atrapada en el cuerpo de una niña de 6 años. «Tal vez lo haga, Margaret. ¿Te gustaría eso?» Ella asintió solemnemente. «Sí. No recibimos muchos visitantes». «Entonces haré lo mejor que pueda», prometió, aunque no estaba seguro de si era una promesa que podía cumplir. Mientras Thomas se alejaba de la granja de los Caldwell, los faros de su Ford cortando la oscuridad, se encontró mirando el mundo con nuevos ojos. El frasco estaba en el asiento del copiloto a su lado, su contenido brillando débilmente a la luz del salpicadero. El elixir, la clave para una juventud prolongada, posiblemente incluso una forma de inmortalidad. El dilema ético que presentaba era abrumador. Si escribía su historia, exponiendo el secreto de los Caldwell al mundo, estaría abriendo una caja de Pandora que nunca podría cerrarse nuevamente. Los gobiernos pelearían por el control del elixir.
Los ricos lo acapararían. La sociedad misma podría fracturarse en nuevas líneas, los inmortales contra los mortales. Sin embargo, mantener oculto tal conocimiento parecía igualmente incorrecto. ¿Qué pasa con las innumerables vidas que podrían mejorarse o prolongarse? ¿Qué pasa con el sufrimiento que podría prevenirse? Para cuando Thomas llegó a la carretera principal, su decisión estaba tomada. Se detuvo, apagó el motor y se sentó en la oscuridad por un largo momento. Luego destapó el frasco. El líquido dentro era amargo, con un regusto a algo que no podía identificar, algo antiguo y terroso. Lo bebió todo de un trago, luego se sentó esperando, preguntándose si sentiría algo diferente. Al principio no había nada. Luego, gradualmente, una extraña claridad pareció asentarse sobre sus pensamientos. No era una sensación física tanto como un cambio de perspectiva. Las preocupaciones apremiantes que habían ocupado su mente, su carrera, su reputación, la historia que había venido a buscar, de repente parecían pequeñas y fugaces contra el vasto telón de fondo del tiempo. Thomas arrancó el coche de nuevo y continuó hacia Louisville, su mente acelerada con posibilidades. No escribiría la historia, no como había planeado, al menos. El riesgo para los Caldwell era demasiado grande, y las posibles consecuencias para la humanidad demasiado impredecibles. Pero tal vez había otra forma de compartir este descubrimiento, de explorar sus implicaciones sin exponer a la familia Caldwell. Tal vez con el tiempo, y el tiempo era ahora un recurso que tendría en abundancia, podría encontrar un camino intermedio entre el secreto y la revelación. Mientras las luces de Louisville aparecían en el horizonte, Thomas Reed hizo una promesa silenciosa a la familia que había dejado atrás en Hollow Creek. Protegería su secreto, pero no dejaría que el conocimiento muriera con ellos. De alguna manera, encontraría una forma de usar lo que había aprendido para el beneficio de la humanidad, sin desatar el caos que Joseph Caldwell temía. Sería un equilibrio delicado, una tarea que podría tomar décadas o incluso siglos completar. Pero entonces, por primera vez en su vida, Thomas Reed tenía todo el tiempo del mundo. 3 meses después, en una fresca mañana de otoño, el doctor Martin Hargrove, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Kentucky, recibió un paquete peculiar. Dentro había un diario lleno de notas sobre la extensión teórica de la vida, la regeneración celular y la prevención del envejecimiento, todo presentado como ciencia hipotética en lugar de probada. No había dirección de retorno, solo una nota que decía: para cuando la humanidad esté lista, aún no, pero algún día. El doctor Hargrove examinó el diario con un escepticismo inicial que pronto dio paso a la fascinación. Las teorías presentadas eran revolucionarias, décadas por delante del entendimiento médico actual. Sin embargo, estaban incompletas, tentadoramente cerca de un avance, pero faltaban componentes clave que harían posible la aplicación práctica. Pasó semanas estudiando el diario, eventualmente llevándolo a la atención de sus colegas. Pronto se formó un pequeño equipo para investigar las teorías, publicando artículos que sentarían las bases para campos completamente nuevos de investigación médica. Ninguno de ellos descubrió nunca la fuente del diario, aunque algunos notaron el matasellos de Louisville, ni lo conectaron con el joven periodista Thomas Reed, quien había renunciado abruptamente al Courier Journal ese mismo otoño, citando el deseo de explorar horizontes más amplios. El propio Reed había desaparecido de Kentucky sin dejar dirección de contacto. Los rumores sugerían que se había mudado al oeste, quizás a California u Oregón. Algunas personas afirmaron haberlo visto años después, luciendo notablemente joven para su edad, pero tales avistamientos fueron descartados como casos de identidad equivocada. En Hollow Creek, la familia Caldwell continuó con su existencia tranquila, cuidando su granja y manteniéndose apartados. Ocasionalmente llegaba un paquete de ciudades lejanas.
libros para los niños, semillas para el jardín de Joseph, telas para la costura de Eleanor. Nunca había una carta adjunta, nunca una dirección de retorno, pero ellos sabían quién los enviaba. Y a veces, en las tranquilas noches de verano, cuando las luciérnagas bailaban en el patio y el chotacabras cantaba desde los árboles, Joseph Caldwell se sentaba en su porche y levantaba su pipa en un silencioso saludo al periodista que había cumplido su palabra. Los años pasaron. Las décadas se convirtieron en generaciones. El mundo cambió alrededor de la granja de los Caldwell, pero la familia permaneció constante, mudándose ocasionalmente cuando surgían sospechas, siempre regresando cuando los recuerdos se desvanecían. La ciencia médica avanzó, impulsada en parte por el misterioso diario que había aparecido en 1947. A principios del siglo XXI, los investigadores habían extendido significativamente la esperanza de vida humana. Aunque la verdadera inmutabilidad permanecía esquiva, los componentes clave que faltaban en las fórmulas del diario continuaban desconcertando a la comunidad científica. Y en un pequeño pueblo costero de Oregón, un hombre que parecía estar en sus primeros 30 años operaba una librería de antigüedades. Vivía de manera sencilla pero cómoda, sus estanterías llenas de primeras ediciones y textos históricos que abarcaban siglos. Los lugareños lo conocían como un erudito reservado con un conocimiento asombroso de la historia, alguien que hablaba de eventos pasados como si los hubiera presenciado personalmente. Pocos notaron que nunca parecía envejecer, que década tras década su rostro permanecía sin marcas del tiempo. Aquellos que lo notaron eventualmente murieron o se mudaron. Sus observaciones fueron descartadas como imposibles. El librero mantenía diarios meticulosos, registrando el paso de la historia tal como lo presenciaba, y cada pocos años destilaba sus observaciones en artículos anónimos enviados a revistas médicas y científicas de todo el mundo. Artículos que acercaban a la humanidad a entender el envejecimiento sin revelar del todo el secreto final. Era un equilibrio delicado, esta danza entre revelación y ocultamiento. Pero Thomas Reed había aprendido paciencia de los Caldwell. Podía esperar hasta que la humanidad estuviera lista para el regalo y la carga de una vida extendida. Y mientras tanto observaba, escribía y recordaba a la familia en Hollow Creek que había confiado a un joven periodista con el secreto de los siglos. El misterio de la familia Caldwell y su aparente inmutabilidad persistía como folclore local en el este de Kentucky. Ocasionalmente, reporteros ambiciosos o científicos curiosos se aventuraban en Hollow Creek, buscando a la familia que el tiempo olvidó, pero solo encontraban casas de campo abandonadas y lugareños suspicaces que afirmaban no saber nada de los Caldwell. La verdad permanecía oculta a plena vista, preservada en los recuerdos de aquellos que habían bebido del frasco ámbar y en las páginas de diarios dispersos por el país, fragmentos de un secreto demasiado profundo para compartir, pero demasiado importante para perder. Y en algún lugar, tal vez en Kentucky, Oregón o algún otro rincón tranquilo de América, los descendientes del trabajo de Jeremiah Caldwell seguían viviendo, observando la lenta marcha del tiempo con ojos que habían visto más historia de la que cualquier libro de texto podía contener, esperando el día en que la humanidad sería lo suficientemente sabia para aceptar el regalo que se le había dado. En los archivos de la Sociedad Histórica de Kentucky, una fotografía de 1947 muestra una casa de campo rodeada de robles, con una familia de 5 personas de pie en el porche. Sus rostros están parcialmente oscurecidos por las sombras, sus identidades perdidas en el tiempo. Pero si uno mira de cerca en la esquina de la imagen, se puede ver una sexta figura. Un hombre joven con una cámara alrededor del cuello, su expresión atrapada entre el asombro y la determinación. La leyenda dice simplemente, familia no identificada, Hollow Creek, Kentucky, 1947,
fotógrafo desconocido. Algunos secretos, parece, están destinados a permanecer justo fuera del alcance de la historia, susurrados pero nunca completamente revelados, influyendo en el futuro de maneras que incluso aquellos que los guardan no pueden comprender completamente. Y tal vez así es como debe ser. En el verano de 1967, una joven científica llamada doctora Elizabeth Chen descubrió un patrón curioso en la literatura médica de los últimos 20 años. Artículos anónimos enviados desde varios lugares del país, todos avanzando teorías similares sobre regeneración celular y preservación de telómeros. Los estilos de escritura variaban, pero los conceptos subyacentes se conectaban como piezas de un rompecabezas con piezas críticas aún faltantes. Intrigada, la doctora Chen comenzó a rastrear los artículos, creando un mapa de ubicaciones de envío y fechas de publicación. El patrón sugería un solo autor, moviéndose sistemáticamente por el país, liberando información en dosis cuidadosamente medidas. Su investigación la llevó a un pequeño pueblo en Kentucky, donde los lugareños aún contaban historias sobre la familia Caldwell, la familia que nunca envejecía. La mayoría descartaba estas historias como superstición, pero la doctora Chen, con su mente científica, vio la posible conexión con los artículos anónimos. Tras semanas de investigación, localizó lo que creía que era la propiedad original de los Caldwell, ahora abandonada y cubierta de maleza. La casa de campo colapsaba bajo décadas de abandono. En las ruinas de lo que alguna vez fue el consultorio de un médico, bajo tablas de madera podridas, encontró una caja de metal que contenía notas fragmentadas en tinta desvaída. La letra no coincidía con ninguno de los artículos anónimos que había estudiado, pero los conceptos eran innegablemente relacionados. Las notas estaban firmadas por J. Caldwell, M.D., y datadas en 1857. La doctora Chen publicó sus hallazgos en una pequeña revista médica, especulando sobre la conexión entre el médico del siglo XIX y las presentaciones anónimas modernas. Sugirió que alguien había redescubierto el trabajo de Caldwell y lo estaba liberando sistemáticamente a la comunidad científica. El artículo atrajo poca atención al principio. Luego, funcionarios del gobierno llegaron a su laboratorio, confiscando su investigación y jurándola al secreto bajo la Ley de Seguridad Nacional. La investigación de Caldwell, le informaron, había sido clasificada desde 1863, cuando los oficiales del Ejército de la Unión encontraron por primera vez el trabajo de Jeremiah Caldwell sobre la extensión de la vida. Durante más de un siglo, una pequeña división dentro de lo que eventualmente se convertiría en los Institutos Nacionales de Salud, había estado monitoreando la literatura científica en busca de señales de que la fórmula de Caldwell resurgiera. El artículo de la doctora Chen había desencadenado protocolos inactivos desde hacía mucho tiempo. Le ofrecieron un puesto dentro de esta división, no como castigo, sino como reconocimiento a su perspicacia. El gobierno, al parecer, había estado siguiendo los artículos anónimos durante años, pero nunca había hecho la conexión con la propiedad original de los Caldwell. La doctora Chen aceptó el puesto, impulsada por la curiosidad científica. Lo que descubrió en los archivos clasificados la fascinó y perturbó a la vez. El gobierno nunca había obtenido la fórmula completa del elixir. Sus intentos de recrearlo basados en las notas parciales de Jeremiah Caldwell habían resultado en compuestos que extendían la vida marginalmente, pero causaban graves efectos secundarios. Más inquietante eran los expedientes sobre la propia familia Caldwell. Informes de vigilancia que abarcaban décadas documentaban sus movimientos por el país, sus retornos periódicos a Kentucky, su aparente inmutabilidad.
El expediente más reciente contenía fotografías de 1965 mostrando una familia que coincidía con descripciones de un siglo antes, incluyendo a una niña que parecía tener 6 años, pero que estaba documentada como nacida en 1926. El expediente también mencionaba a un compañero que se había unido a la familia a finales de la década de 1940, un joven que anteriormente había sido periodista en Louisville, Thomas Reed. Cuando la doctora Chen cuestionó a sus superiores sobre por qué el gobierno no se acercaba directamente a los Caldwell, la respuesta fue escalofriante en su pragmatismo. Los intentos previos habían resultado en la desaparición de la familia, a veces durante décadas. La política actual era de observación únicamente, con la esperanza de que los artículos anónimos eventualmente revelaran la fórmula completa. Hemos sido pacientes durante más de 100 años, explicó su supervisor. Podemos esperar un poco más. Pero la doctora Chen no estaba satisfecha con esperar. El avance científico representado por el elixir era demasiado significativo para dejarlo en el limbo. Utilizando los recursos del gobierno, comenzó su propia búsqueda de Thomas Reed, creyendo que podría ser más accesible que los propios Caldwell. Le tomó meses de cuidadosa investigación, pero eventualmente lo rastreó hasta una librería en Oregón. El propietario, que se hacía llamar Thomas Blackwood, coincidía con la descripción de Reed, pero parecía demasiado joven para ser el mismo hombre, a menos, por supuesto, que hubiera tomado el elixir. A medida que el crepúsculo se profundizaba fuera de las ventanas, Thomas se encontró relajándose a pesar del peso del frasco en su bolsillo. Había algo pacífico en el hogar de los Caldwell, algo que trascendía el increíble secreto que contenía. Después de la cena, Joseph invitó a Thomas al porche para fumar. El aire nocturno era más fresco ahora, un alivio bienvenido del calor del día. Las luciérnagas parpadeaban en el patio y en algún lugar a lo lejos, un chotacabras cantaba. Mi padre plantó esos robles, dijo Joseph, señalando con su pipa hacia los enormes árboles que bordeaban el camino. Eran pequeños cuando yo era niño. Ahora míralos. Thomas intentó imaginar ver árboles crecer de pequeños a gigantes, vivir lo suficiente para ver madurar bosques y transformarse paisajes. Debe ser extraño, dijo, ver el mundo cambiar mientras tú permaneces igual. Joseph rió suavemente. Oh, cambiamos, señor Reed. Tal vez no físicamente, pero aquí dentro. Se golpeó la sien con el mango de su pipa. La mente sigue creciendo, adaptándose. O evolucionas con los tiempos o te conviertes en una reliquia, sin importar cuán joven parezcas. ¿Y los niños? ¿Cómo lidian con no ser niños? La expresión de Joseph se volvió sombría. Esa es la parte más difícil. Samuel y James han pasado por eso antes. La transición de ser tratados como niños a aceptar sus mentes adultas. Margaret apenas está comenzando a entender qué la hace diferente. No es fácil para ninguno de ellos. ¿Ha habido otros?, preguntó Thomas. Otras familias como la suya, quiero decir. Joseph dio una larga calada a su pipa antes de responder. Mi padre creía que no fue el primero en descubrir el principio detrás del elixir. Encontró referencias en textos antiguos, egipcios, chinos, incluso nativos americanos, a sustancias que prolongaban la juventud. Si alguno tuvo éxito como lo hizo él, no puedo decirlo. Fumaron en silencio por un rato, observando cómo las estrellas emergían en el cielo oscurecido. Thomas sintió el frasco en su bolsillo. Un peso pequeño, pero significativo. No tienes que decidir esta noche, dijo Joseph eventualmente. Lleva el elixir contigo cuando te vayas. Piénsalo. Pero recuerda, una vez tomado, no se puede deshacer. Thomas asintió, aunque en verdad su decisión ya estaba tomando forma. La historia que lo había llevado a Hollow Creek era, en efecto, extraordinaria, tal vez el descubrimiento más importante en la historia médica.
Pero los temores de los Caldwell no eran infundados. En un mundo aún tambaleándose por la devastación de la Segunda Guerra Mundial, aún lidiando con el terrible poder de las armas atómicas, ¿podría la humanidad confiar en el poder de extender la vida indefinidamente? Debería irme, dijo Thomas, levantándose de su silla. Es un largo viaje de regreso a Louisville. Joseph también se puso de pie, extendiendo su mano. Cualquiera que sea tu decisión, señor Reed, espero que recuerdes que no somos solo una historia. Somos personas tratando de vivir nuestras vidas lo mejor que podemos bajo circunstancias inusuales. Thomas estrechó la mano ofrecida, impresionado por la fuerza en el agarre de Joseph. Lo entiendo, señor Caldwell, más de lo que podría pensar. Eleanor apareció en la puerta. Se va tan pronto. Está oscureciendo. Es bienvenido a quedarse esta noche. Gracias, pero debo regresar, respondió Thomas. Mi editor me espera mañana. Ella asintió, aunque sus ojos traicionaban su preocupación. Tenga cuidado en esas carreteras de montaña después de oscurecer. Y señor Reed, dudó. Recuerde que el conocimiento, una vez compartido, no puede ser reclamado. Los niños aparecieron detrás de ella, alineándose para despedirse con una formalidad que parecía en desacuerdo con sus apariencias juveniles. No era todo lo que ella había esperado, pero era un comienzo. Puedo trabajar con eso, acordó. Thomas se levantó y se dirigió a una caja fuerte oculta detrás de uno de los estantes. De ella, sacó un manuscrito delgado encuadernado en cuero. Esto contiene observaciones y teorías que he desarrollado durante las últimas 2 décadas, explicó entregándoselo. Está incompleto por diseño, pero es genuino. La doctora Chen aceptó el manuscrito con reverencia, entendiendo su significado. Gracias por confiar en mí con esto. La confianza se gana, respondió él. Esto es solo el comienzo de ese proceso. Mientras se preparaba para irse, una pregunta se le ocurrió. Los expedientes del gobierno mencionaron a una niña, Margaret, nacida en 1926, pero aún con apariencia de niña en la década de 1960. ¿Cómo lidia con esa existencia? Una sombra cruzó el rostro de Thomas. Con dificultad, admitió. La mayor maldición del elixir es la desconexión entre la apariencia y la experiencia. Margaret tiene la mente de una mujer en sus 40 atrapada en el cuerpo de una niña. Nunca puede tener una vida normal, nunca formar relaciones con personas de su edad. Es solitario. El costo humano de la juventud extendida se volvió de repente más claro para la doctora Chen. La maravilla científica del elixir tenía un impacto profundamente personal en aquellos que vivían con sus efectos. Tal vez, sugirió suavemente, ese es otro ámbito que podríamos investigar, encontrar formas de ayudar a personas como Margaret a navegar su existencia única. Thomas asintió pensativamente. Tal vez. La acompañó a la puerta. Estaré atento a su publicación, doctora Chen, y sabré si comparte más de lo que hemos acordado. Entiendo. Extendió su mano. No será la última vez que nos encontremos, señor Reed. Él tomó su mano, su agarre firme a pesar de su apariencia de erudito. No, acordó. No creo que lo sea. Mientras la doctora Chen salía de la librería y entraba en el sol de Oregón, sintió el peso del manuscrito en su bolso y el mayor peso de la responsabilidad en sus hombros. Había buscado respuestas y encontrado solo más preguntas. Preguntas sobre la ciencia, la ética y la propia naturaleza de la existencia humana. El elixir era tanto un milagro como una carga, un regalo y una maldición. Entender sus complejidades requeriría más que una investigación científica. Requeriría una sabiduría que tal vez solo llegaba con el paso del tiempo. Y el tiempo, al parecer, era algo que Thomas Reed tenía en abundancia. En las décadas que siguieron, la doctora Elizabeth Chen se convirtió en una figura líder en la investigación de la longevidad.
Sus artículos se basaban en el marco teórico que Thomas le había proporcionado. Nunca reveló su fuente, atribuyendo sus conocimientos a investigaciones no publicadas previamente que había descubierto. El gobierno observaba su trabajo con interés, pero nunca intervino directamente. Los artículos anónimos continuaron apareciendo en revistas científicas, ahora complementando en lugar de precediendo a sus propias publicaciones. Y en un pequeño pueblo costero de Oregón, una librería cambiaba de manos cada 20 años más o menos, siempre pasando a un nuevo propietario que tenía un sorprendente parecido con el anterior. Los lugareños notaban la similitud, pero no le daban mucha importancia. Solo otro negocio familiar transmitido de generación en generación. El secreto de los Caldwell y de Thomas Reed permanecía oculto a plena vista, influyendo en el curso de la ciencia médica sin revelarse completamente. Un misterio envuelto en las páginas de la historia, esperando el día en que la humanidad estuviera lista para pasar la última página. Joseph Caldwell me hizo la misma pregunta al revés. Cuando quise publicar la historia de inmediato dijo, «Piensa en el sufrimiento que podría causarse». Sacudió la cabeza. Ambos teníamos razón a nuestra manera. «¿Entonces este es su compromiso?», preguntó ella, «liberar el conocimiento pieza por pieza». «A lo largo de décadas, de siglos, si es necesario», corrigió él. Las migajas, como las llama, están cuidadosamente diseñadas. Cada una avanza el entendimiento científico de manera incremental, sin dar el salto final al elixir mismo. Ese salto no llegará hasta que la humanidad esté lista para ello. ¿Y quién es usted para decidir cuándo está lista la humanidad?, desafió la doctora Chen. Thomas rió suavemente. Me hago esa pregunta todos los días. Todavía no tengo una respuesta satisfactoria, pero considere la alternativa. El elixir en manos de gobiernos, corporaciones, la élite adinerada, un mundo dividido entre los inmortales y los mortales. ¿Sería eso mejor? La doctora Chen no tuvo una respuesta inmediata. Las preguntas éticas en torno a la extensión de la vida eran, de hecho, complejas, mucho más allá de la simple búsqueda científica del conocimiento. Los Caldwell, dijo finalmente. ¿Siguen vivos? Sí, aunque ya no están en Kentucky. Thomas sonrió ante algún recuerdo privado. Margaret está bastante crecida ahora, aunque todavía parece una niña. Creo que es más difícil para ella. ¿Ha mantenido contacto con ellos? Él asintió. Somos cuidadosos, pero sí. Nos hemos convertido en algo así como una familia extendida con los años. Y el elixir mismo todavía se produce. La expresión de Thomas se cerró ligeramente. Doctora Chen, parece una persona sincera, pero ya he dicho más de lo que debería. La ubicación de los Caldwell, el estado actual del elixir. Estas no son cosas que estoy dispuesto a discutir. Ella entendió su cautela, pero insistió. ¿Y si pudiéramos trabajar juntos? Mi conocimiento científico combinado con su entendimiento del elixir, podríamos avanzar significativamente en la investigación. Tal vez encontrar una forma de hacerlo seguro para una distribución más amplia. ¿Seguro? Thomas levantó una ceja. El elixir es físicamente seguro. Son las implicaciones psicológicas y sociales las que me preocupan. Entonces estudiemos eso también, instó ella. Ensayos controlados, marcos éticos, directrices regulatorias. Podríamos preparar el terreno para una eventual liberación. Asegurarnos de que beneficie ampliamente a la humanidad en lugar de a unos pocos privilegiados. Thomas la miró pensativamente. Es muy apasionada por esto. Soy científica, dijo simplemente. La búsqueda del conocimiento es el trabajo de mi vida. Y si ese conocimiento pudiera destruir más de lo que crea, entonces lo contenemos hasta que encontremos una mejor solución. Pero no hacer nada, ocultar la verdad por completo, eso tampoco es una solución.
Thomas permaneció en silencio por un largo momento, girando el whisky en su vaso. Cuando habló de nuevo, su voz era más suave, casi resignada. «He vivido con este secreto durante 21 años», dijo. «Los Caldwell lo han hecho durante más de un siglo. La carga es sustancial. A veces pienso que Joseph tenía razón, que la humanidad nunca estará lista. Otras veces veo los avances que hemos hecho, el potencial para el crecimiento y la sabiduría, y tengo esperanza». «La esperanza es esencial», dijo la doctora Chen. «Sin ella, ¿por qué molestarse en avanzar en la ciencia?». Una sonrisa tocó los labios de Thomas. «Un punto justo». Dejó su vaso y se inclinó hacia adelante. «No le daré la fórmula, doctora Chen. Todavía no, pero compartiré algo más con usted. Un marco teórico para entender cómo el elixir afecta la regeneración celular. Es más de lo que he compartido en cualquier artículo anónimo. Considérelo una prueba». ¿Una prueba de qué? De si el conocimiento parcial puede manejarse responsablemente. Publique sus hallazgos basados en lo que le dé. Veamos cómo responde la comunidad científica y el gobierno. En el otoño de 1968, la doctora Chen tomó una licencia y viajó a Oregón. La librería era exactamente como se describía, un establecimiento encantador especializado en textos históricos raros. El propietario, un hombre apuesto que parecía estar en sus primeros 30 años, la saludó cálidamente. «¿En qué puedo ayudarla hoy?», preguntó, su voz culta y agradable. La doctora Chen paseó por los estantes, reuniendo coraje. Finalmente se volvió hacia él y dijo en voz baja: «Creo que usted es Thomas Reed, anteriormente del Louisville Courier Journal». La expresión del hombre no cambió, pero algo se movió en sus ojos, un cansancio que no había estado allí antes. «Me temo que está equivocada», respondió con suavidad. «Mi nombre es Thomas Blackwood. Nunca he estado en Louisville». «Señor Reed», insistió ella, «no estoy aquí en nombre del gobierno, aunque debo decirle que están al tanto de su existencia. Soy científica. He estado estudiando los artículos anónimos que creo que usted ha estado enviando a revistas médicas». El hombre no dijo nada, su rostro cuidadosamente neutral. «La familia Caldwell», continuó la doctora Chen. «Su secreto, el elixir. Lo sé todo». Por un largo momento la librería estuvo en silencio, excepto por el tic-tac de un reloj antiguo. Luego Thomas suspiró, un sonido que parecía contener décadas de cansancio. «¿Cómo me encontró?», preguntó finalmente. «No fue fácil», admitió ella. «Pero una vez que entendí lo que estaba buscando, el patrón se hizo claro». Él asintió lentamente. Luego se dirigió a la puerta principal, girando el letrero a cerrado y bajando las persianas. «Deberíamos hablar en privado», dijo, señalando hacia una habitación trasera. «Esta no es una conversación para espacios públicos». La habitación trasera era una oficina acogedora llena de aún más libros. Thomas le ofreció un asiento, luego sirvió 2 vasos de whisky de un decantador de cristal. «21 años», dijo, entregándole un vaso. «Eso es cuánto tiempo ha pasado desde que alguien me conectó con Thomas Reed. Estaba empezando a pensar que había cubierto mis huellas lo suficientemente bien». «Lo hizo», le aseguró la doctora Chen. «Pero tuve recursos que usted no podía haber anticipado». «Recursos del gobierno», dijo él, una afirmación más que una pregunta. Ella asintió. «Han estado vigilando a los Caldwell durante más de un siglo. Han recolectado cada artículo anónimo que ha publicado, pero nunca hicieron la conexión entre ambos». Thomas tomó un largo sorbo de su whisky. «Hasta ahora». «Todavía no lo han hecho», aclaró ella. «Ese fue mi descubrimiento, aunque he tenido que compartir algo de ello con ellos». «¿Y qué planean hacer con esta información?» «Nada, por ahora. Su política es solo de observación. Han aprendido de errores pasados». Thomas estudió su rostro, su expresión cautelosa.
¿Y qué planea hacer usted, doctora Chen? Elizabeth Chen, dijo, dejando su vaso sin tocar. Quiero entender los artículos que ha estado publicando. Son migajas, ¿verdad? Piezas del rompecabezas, liberadas lentamente con el tiempo. Él sonrió débilmente. Es muy perspicaz, doctora Chen. ¿Pero por qué? Si tiene la fórmula completa, ¿por qué no compartirla toda de una vez? Piense en las vidas que podrían salvarse, el sufrimiento que podría prevenirse. Thomas se recostó en su silla, de repente luciendo mucho mayor de lo que su aparente edad sugería.